Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Estamos aquí hoy sábado para conversar con ustedes distintos temas del acontecer nacional e internacional, no sin antes decirles que se protejan, que no crean que la COVID-19 ya ha pasado, que todo ha terminado. Cuídense, mantengan la distancia social, usen sus mascarillas. Cuidándose usted, cuida a los demás y cuida los dineros de la nación también, porque cada vez que se gasta algo en salud es un tema de drena tanto el dinero, los bolsillos suyos como los bolsillos de la nación, de alguna manera. Hoy nosotros tenemos un plato fuerte, vamos a hablar de esos temas que como siempre trae por lo general Manuel Escalante, que es un experto en muchísimos temas, y hoy tenemos un invitado especialísimo que nos va a ayudar a entender bastante uno de esos temas trascendentes para la nación dominicana. Paso de inmediato con Manuel Escalante. Buenos días, queridos televidentes. Pido excusa desde el inicio porque me van a escuchar un poco disfónico. Estoy trabajando en una pequeña gripa ahí, como dicen los mexicanos, pero saldremos de ella como hemos salido de todas. Víctor hacía un señalamiento muy importante sobre la COVID-19. Recuerde, no es un juego. Y no olvide que no se conoce completamente ese virus. Por lo tanto, la impredecibilidad de una afección sigue vigente. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana. Este es su espacio, Conexión Global RD, desde una planta televisora llamada RNN para República Dominicana y vía internet para todo el mundo. También nosotros colgamos este contenido a partir de las 11 de la mañana de hoy en YouTube. Si quiere enterarse de lo que estamos hablando y verlo cuantas veces crea, busque Conexión Global RD en YouTube y busque otro tema de los que se han estado tratando todos estos sábados. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que se oye hablar mucho en los pasillos, doquier, la noticia, los comunicadores. Y así vamos a hablar de la cámara de cuenta, que a veces parece de cuento, pero que realmente sus orígenes tienen una gran responsabilidad país, que no siempre cumplen. Y uno se hace tanta pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cámara no funciona como debería funcionar? Para tratar esos temas respecto a la cámara de cuenta, hemos contactado a Amaury Reyes, un abogado joven, pero muy preparado. No hay tiempo para leer toda su hoja de vida. Solo le puedo decir que tiene 3 magíster. Uno en Derecho de la Regulación Económica de la Pucamaima, otro en Derecho Constitucional en UNIBE y otro en la Magíster de Justicia y Derecho Internacional en la Fordham University de Nueva York. Y muchos diplomados y mucha experiencia. Amaury Reyes, a pesar de ser tan joven, parecería que está estudiando desde niño. Amaury, bienvenido a Conexión Global RD y gracias por compartir con nosotros estos próximos 45 minutos. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Estoy muy contento. Gracias infinitas, Amaury. Bien. Amaury, hemos estado hablando contigo respecto a la cámara de cuenta. Sí. Como sabes, es un tema que yo estoy casi seguro que más de medio país, partiendo de los resultados de la evaluación de PISA, de que estamos razonando como mayoría entre quinto y sexta de básica, quizá ni se preguntan qué es la cámara de cuenta. Es importante que el pueblo entienda qué es la cámara de cuenta. Y te voy a hacer una pregunta, como si fuera un profesor. ¿Qué es la cámara de cuenta? ¿Y qué tanta importancia debe darle el país a la cámara de cuenta? Muy bien. Esta última pregunta creo que quedará mejor respondida al final, pero bajo la estructura constitucional nuestra, a pesar de quizás la mala fama que tiene en
en la narrativa popular o política, pero Muy mala. la Cámara de Cuentas es básicamente el órgano principal o superior encargado de fiscalizar, vigilar por el control fiscal o del control de los recursos públicos, de los distintos procedimientos administrativos, por un lado, y en tercer lugar, del patrimonio del Estado. Esas tres características nos ayudan a entender que la Cámara de Cuentas no solamente es, para decirlo quizás en palabras muy llanas, de un auditor contable público, no, es más grande que eso. No solamente trata de que cada dinero, centavo del Estado sea erogado, sea aplicado, gastado conforme a lo que prevé la ley y las partidas presupuestarias del lugar. También trata de velar de que el patrimonio del Estado en general o de una administración pública en particular o de un ente público sea administrado de manera adecuada. Y en último lugar, que quizás es el menos conocido de los controles que tiene la Cámara de Cuentas, es de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, cae dentro de la función de la Cámara de Cuentas porque incide indirectamente en los recursos públicos. Por ejemplo, cuando un órgano de la administración pública contrata a una persona que es manifiestamente no preparada, es manifiestamente incompatible con el puesto que va a asumir, es decir, que se está haciendo un nombramiento incompatible con la ley o la Constitución, dependiendo del caso. Y eso es algo que puede fiscalizar la Cámara de Cuentas porque es encargado del buen uso de los recursos públicos. Y el buen uso de los recursos públicos no solamente es expedir cheques o comprar, también es la designación del personal, del funcionario público, que eso va a implicar erogación de fondos, de salarios, bonos, beneficios del lugar, y eso también lo controla como tal la Cámara de Cuentas. Ahora, ¿por qué es tan importante la Cámara de Cuentas, más allá de estos tres elementos del control fiscal de los recursos, de los procedimientos administrativos y del patrimonio del Estado? Es que es encargado del control externo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la administración centralizada o descentralizada del Poder Ejecutivo hacia abajo y algunas superintendencias o direcciones generales que tienen algún grado de autonomía, ¿no? Tienen la Contraloría General de la República que realiza el control interno, el auditorio interno de todas esas administraciones, pero no tiene el nivel de autonomía constitucional e independencia que tiene orgánicamente la Cámara de Cuentas. Tanto así, desde el punto de vista de carácter técnico, jurídico, presupuestario, operativo, es totalmente autónomo de los demás poderes del Estado. Y por eso es un control que viene desde afuera de la administración del Estado y no desde adentro, como sucede con la Contraloría General de la República. Por eso no es casual que la elección de los miembros que integran la Cámara de Cuentas venga por una terna propuesta por la Cámara más representativa en términos de votación con relación a población, la Cámara de Diputados, que presente una terna al Senado y el Senado termina eligiendo como tal de esa terna por un periodo de 4 años consecutivos. O sea que la Cámara de Cuentas, cuando tú usas el término externo, es para distinguirlo de un ministerio o de la Contraloría que reporta directamente al presidente de la República. En este caso, la Cámara de Cuentas no reporta al presidente, no depende del presidente como un ministerio. Eso es lo que tú estás diciendo. Totalmente, y de hecho la Constitución lo dice así, en el 247 y 248, que se tratan de los dos órganos de fiscalización de los fondos públicos, de vigilancia de los fondos públicos. La Contraloría lo toman como un órgano del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que tienen todas esas facultades de fiscalizar, evaluar el recaudo, el manejo, el uso, la inversión, incluso hasta los registros de los contratos que se dan en el ámbito de la contratación pública. Ok, perfecto, pero todo eso está como órgano dentro de la administración centralizada de una manera u otra. Ahora,
La Cámara de Cuentas es un órgano autónomo constitucional o extrapoder, como el Tribunal Constitucional ha considerado desde la sentencia 305 del 2014. ¿Qué supone eso? De que no está subordinado a ningún otro órgano del Estado. Sí ¿Y a puede quién ser, está subordinado? no está A- subordinado a nadie, pero sí está sometido a un control por parte de los tribunales, por parte del Congreso en el ámbito de sus poderes y también de la fiscalización que hace el mismo Congreso más allá de su actividad legislativa, porque esas personas pueden ser interpeladas o requerir su comparecencia ante el Congreso, pueden ser sometidas como tal a juicio político, ¿no? Y además, en un caso penal, por ejemplo, tienen una jurisdicción privilegiada ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. O sea, no responden a una orden directa de nadie, pero sus actos y actuaciones son susceptibles de control. Amaury, hay una pregunta que te quiero hacer con relación a las funciones de la Cámara de Cuentas. Tú nos decías que también tiene una función relativa al control, diríamos, de cómo se manejan desde el punto de vista administrativo algunas entidades. En estos días, la Junta Central Electoral decide que sus suplentes tengan la posibilidad también de ganar un sueldo igual que los que son titulares. Entonces, pudiéramos decir que la Cámara de Cuentas pudiera jugar algún papel, jugar un rol en situaciones como esa, que se Sí, han dado también en otros, en ayuntamientos, que se han aumentado el sueldo vulnerando las normas, por ejemplo. sí, de hecho, la Cámara de Cuentas tiene esa facultad y aun cuando la Junta Central Electoral, que también es considerado un órgano constitucional extrapoder y autónomo por razones históricas, evidentemente, no escapa de la fiscalización que realiza la Cámara de Cuentas, incluyendo el manejo de fondos, aunque sea de manera indirecta, como para aumentar sueldos, para contratar, todo eso cae dentro de la facultad. Entonces, eso es perfectamente dable, inclusive hasta en los propios ayuntamientos, que uno diría que tienen un nivel de autonomía en su territorio, pero lo que hacen los ayuntamientos, y es quizás donde la actuación más activa que ha tenido la Cámara de Cuentas en las últimas décadas, ha sido fiscalizar el uso como tal de los fondos que tienen los ayuntamientos y la implementación de estos, sobre todo que los ayuntamientos, bajo la ley del Distrito Nacional y los municipios, tienen divididos cuáles son las partidas donde tienen que ser recaudadas y dirigidas los fondos públicos e invertidas como tal, según la propia ley. Amaury, en este contexto también quiero hacerte la siguiente pregunta. Como órgano extrapoder, ¿es Sí. correcto lo que hizo el Ministerio Público en el allanamiento? Desde el punto de vista del órgano constitucional extrapoder. Mira, ahí no puedo opinar bien porque no tengo la totalidad de los hechos en cuanto al ámbito de lo penal que está ahí. No obstante esto, según criterio del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, podemos estar de acuerdo o no. Ahora bien, si la Cámara de Cuentas ha incurrido a través de sus miembros o como órgano en un hecho que ha obstaculizado alguna otra función de otro poder del Estado y se ha sido autorizado ese otro poder como el Ministerio Público para realizar ese tipo de requerimientos o de actuación coercitiva para obtener documentos, es más probable que sea válida que no. Ahora, como es un órgano extrapoder, como sucede con la Cámara de Cuentas, hay un nivel de prudencia y de delicadeza que debe ser llevada a un mejor ámbito. Pero no es un asunto de que la Cámara de Cuentas está exenta de cualquier tipo de obligación que venga de otra autoridad pública, sobre todo cuando la otra autoridad pública está encargada de evaluar o de perseguir los crímenes o delitos, sobre todo crímenes y delitos contra la cosa pública. Amaury, cerrando el primer bloque, que es de enseñanza, y tú lo has hecho magistral, podemos concluir entonces que la Cámara de Cuentas es un auditor general del país que vela porque cada centavo que se anuncia, dice, se pronuncia por un presupuesto nacional, se aplique para lo que se propuso. En caso contrario, actuar contra eso, que es un crimen contra el país,
etcétera, etcétera. Es un fiscalizador, además de proteger nuestros patrimonios. ¿Entendimos bien? Totalmente, de la manera más simple, auditor nacional. Un auditor nacional. Y también pudiéramos decir que no se puede hablar de corrupción sin hablar de una Cámara de Cuentas que pueda ayudar a combatir. Bien, sí. Mira, Mauri, vamos a hacer algo. Con esa pregunta de Víctor vamos a cerrar el primer bloque y tú vas a responder en el segundo, porque queremos preguntarte a partir de este momento, ten pendiente esa respuesta, si hay un organismo tan bien estructurado, esa es la pregunta que yo voy a hacer uniendo a la de Víctor, con tantos elementos para transparentar el gasto público, ¿por qué hay tantos, vamos a decir, lo más bonito que lo podamos decir, tanto cuestionamiento con el gasto público, con el dinero del pueblo? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Es percepción, es política, etcétera? En eso, con esa pregunta mía y la de Víctor, porque escuchándote hablar, entonces nosotros lo que menos deberíamos tener es problemas de justicia, de corrupción, de falta de transparencia, porque existe un organismo para eso, inclusive superior o externo al gobierno, a cada ministerio, a la Contraloría, etcétera. Entonces, en el segundo bloque tú vas a tener que respondernos qué ha estado pasando, porque eso no es lo que nos dice la práctica. Con esta pregunta y la respuesta de las mismas, les invitamos a quedarse con nosotros en Conexión Global RD y con el brillante abogado Amaury Reyes, que nos va a responder esas dos preguntas cuando volvamos de la primera pausa comercial. Quédese con nosotros. Gracias por seguir con Conexión Global RD. Estamos contentísimos. Escuchar a Amaury Reyes es impresionantemente alentador. Este país consta de hombres jóvenes y mujeres jóvenes brillantes, preparados, capacitados, y eso nos da mucho que sentir y un gran orgullo. Amaury, de verdad te felicitamos. En el bloque anterior hablamos de corrupción. Decía Víctor, ¿se puede hablar de corrupción sin participar con la Cámara de Cuentas? Y yo te decía, Amaury, pero entonces ahora es que yo estoy confundido, porque entonces definitivamente aquí no faltan leyes ni organismos. Aquí lo que falta es que se cumplan. ¿Qué tú puedes decirnos? La Cámara y eso es interesante de lo que decía Víctor, la Cámara de Cuentas es un instrumento esencial en la lucha contra la corrupción administrativa, la corrupción en el sector público. Bastaría entrar con un sociólogo, entrar en el asunto de la corrupción, su naturaleza y demás. Es imposible como tal suprimirla, ¿no? Pero sí es un elemento importante en la lucha contra la corrupción de la administración pública. O debería ser. ¿Es o debe ser? Esa es su función. Tanto así que el problema ha sido, bueno, ¿cuál sería el problema? Porque, por ejemplo, la Ley 10 del 2004, que es la ley que regula la Cámara de Cuentas, es una ley bastante robusta en las atribuciones que tiene la Cámara de Cuentas, que se fortalecieron más con la Constitución del 2010 y ratificaron en el 2015 con la reforma de ese año. ¿Y por qué todavía la Cámara de Cuentas no cae en el imaginario social como un instrumento adecuado del control de los fondos públicos? La mayoría de gente no entiende qué es la Cámara de Cuentas. Un gran número, ¿eh? Nos sorprendería si lo medimos. Confían más en los tribunales o en otros órganos para tratar de llevar eso, o en el control social, que de hecho la propia ley, la ley de la Cámara de Cuentas indica que uno de los controles esenciales contra la corrupción es el control social. Pero el problema es con las personas que se eligen para ello y la voluntad detrás de esto, ¿no? Si no hay una voluntad sociopolítica, una voluntad como usted le quiera
colocar el apellido, ese órgano como tal va a quedar disfuncional, porque no es por un diseño institucional el problema, no es por la falta de instrumentos, al contrario, hay unos instrumentos inclusive más fuertes que en otras leyes que tratan de proteger la cosa pública. Tanto así que la Constitución actual le dice al Congreso, a las cámaras reunidas, cuando van a escuchar el informe del presidente de la República, que toman en cuenta el informe de la Cámara de Cuentas para evaluar la verdadera recaudación y manejo de los fondos públicos por el Poder Ejecutivo y determinar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo, partiendo de ese informe de la Cámara de Cuentas. Y eso es algo que el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez criticaba desde hace mucho tiempo, que se ha visto desde siempre que ese informe de la primera legislatura, esa rendición de cuentas cada 27 de febrero, lo ven como algo protocolar de decir qué se ha hecho y qué se va a hacer. Bueno, en general, Amaury, esa rendición de cuentas lo que parece es una propuesta de campaña política. Sí, casi siempre. No debería ser así. Y de hecho no es porque uno no quiere que sea así, es porque la Constitución ordena que después que el presidente entrega esas copias de su rendición de cuentas, ya el Congreso tiene que tener en sus manos el informe de la Cámara de Cuentas para juzgar la recaudación de los fondos públicos, el manejo y también para juzgar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso necesita de la Cámara de Cuentas para poder realizar su función. Entonces, no es un problema de diseño institucional, ha sido un problema como tal de las personas que han estado en esa posición, que no han aprovechado su nivel de autonomía que les da ese para realizar. O no han sido autónomos y propio de este tipo de país se subordinan al poder. Podemos decir que esa sumisión al poder no hay otra manera de verlo. Yo por lo menos, Amaury, no lo puedo ver de otra manera, porque no es porque no existe un organismo, no es por falta de procesos, no es por falta de normativa, no es por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede explicar que por años y años, evidentemente tenemos elementos de corrupción en todos los gobiernos que van pasando y no pasa nada? La Cámara de Cuentas habla muy poco. Llegó a pasar hace unos años que una presidenta de la Cámara de Cuentas llegó a decir, oiga esto, queridos televidentes, que si ella decía los resultados que tenía de unas 100 auditorías, se caía el país, pero no hizo nada. Voy a respetar su memoria porque ya murió, pero no hizo nada. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ¿cómo puedo yo entender si no una especie de complicidad, sumisión, falta de respeto y todos los nombres posibles que se puedan agregar a un organismo, en un organismo que elige el pueblo a través de sus legisladores? Posiblemente, Amaury, con eso yo quiero que por favor me ayude a entender un poco más. No es área el problema fundamental, que quienes están eligiendo a la Cámara de Cuentas no son los actos, porque son más políticos sumisos a los poderes que el pueblo mismo. ¿Pudiéramos tener otra Cámara de Cuentas si le eligiera el pueblo? Pudiera ser, pero hasta podríamos llegar a lo mismo. O sea, ¿cómo sería entonces claro, a ver, hay un nivel de legitimidad democrática mucho mayor si es una elección directa. Y yo que soy partidario de una cierta idea de democracia radical, perfecto, yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver a candidatos para la Cámara de Cuentas haciendo algún tipo de campaña similar a lo que hacen los candidatos en partidos políticos a nivel proselitista. Entonces, de una manera u otra, tratamos de confiar en los legisladores para que elijan una terna adecuada. Y por la mayoría son unos bandidos. Sigue. Eso lo dije yo, no tú. Pero es que las elecciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces, si los legisladores no saben elegir una buena terna, por ejemplo, la Cámara de Diputados, de candidatos de la Cámara de Cuentas, y el Senado elige lo peor, entonces el problema a la vez es una corresponsabilidad del Congreso, y entonces en los 4 años que viene hay que votarlos para otras personas puedan elegir nuevas cámaras de cuentas. O sea, por eso hay que tener en cuenta que no se va a votar simplemente para tener nuevos legisladores, se vota porque cada 4 años hay que cambiar la Cámara de Cuentas. Cada 2 años.
Cada 2 años, Amaury. Pero cada 2 años para cambiar el bufete como tal directivo, ¿no? Que también eso es lo que hace, que hace ese, como tal el Senado desde el punto de vista de la Constitución y como de la ley del tribunal, pero cada... Amaury, ¿no estaría pasando que en un país presidencialista, paternalista, sumiso al poder del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, quien sea, en el gobierno que sea y en la Cámara de Cuentas que sea del momento, no me estoy refiriendo solo al actual ni al presidente actual, sino al presidente de la República desde la fundación de la República? ¿No será que sigue teniendo mucha influencia en esa decisión? Influye en el presidente de la Cámara de Senadores y influye en sus senadores, influye en la decisión del presidente de la Cámara de Diputados y influye en sus diputados. Y al final tenemos que el presidencialismo sigue influyendo a nivel país, incluyendo en la Cámara de Cuentas. Sin embargo, antes de que Amaury conteste, Amaury, no es por 2 años, sino por 4, tú dices. Es el bufete directivo. Quiero tener esa parte clara antes de que pase a la influencia del presidente en todos los estamentos del Estado Dominicano. Porque yo estaba pensando, pero en 2 años lo que tú haces son cuántas auditorías. Si te toca una como la de Odebrecht, solo haría una. No sé. Sí, que una o media, poco de Odebrecht no se sabe por qué nivel va. No, pero sí... Aparte del desastre que dejó Jean Alain. Bueno, el nombramiento de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas por el Senado a raíz de la terna presentada por la Cámara de Diputados, ¿no? Es por 4 años. La ley prevé un cambio dentro del bufete directivo de la Cámara de Cuentas cada 2 años, pero los miembros permanecen en sus puestos hasta que sean designados los sustitutos, ¿no? Entonces, ¿a quiénes elegimos cada 4 años? Ahora que tenemos todas las elecciones relativamente en el mismo periodo, con excepción de las municipales, a los senadores y diputados es el presidente. Entonces, si sabemos que vamos a elegir a los diputados, senadores y presidentes, sabemos que estamos eligiendo personas que van a influir en la elección del defensor del pueblo, en la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, los tribunales, las altas cortes, de los miembros de las altas cortes a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Es difícil escapar ante un modelo de Estado democrático y republicano, difícil escapar a la dinámica del poder, ¿no? Y eso es difícil. Siempre va a estar. Lo que no podemos, muy difícil. Claro, es muy difícil, a veces vamos a perder, pero lo que hay que tratar es aspirar a tratar de mantener al poder en línea utilizando el poder. Por eso que se trata de mantener estas figuras relativamente separadas y que se controlen entre sí para tener eso. Ahora, al final de cuentas, son instituciones y las instituciones no funcionan sin las personas. Si las personas que están ahí no están dispuestas a jugársela, ¿no?, por la cosa pública, entonces vamos a tener una institución horrible sin importar qué tan bien diseñada en sí está. Y esa es la idea. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, ahora que el presidente hablaba de la necesidad de tener un equipo para recuperar los bienes que hayan sido de una manera u otra malversados, ¿no?, por funcionarios o exfuncionarios públicos. La Cámara de Cuentas tiene un poder de que cuando dicta algún tipo de informe puede tener decisiones que son ejecutivas o ejecutorias, es decir, tienen un respaldo, fuerza legal para poder tomar acciones para recuperar directamente los fondos públicos con el mismo procedimiento que utiliza la Dirección General de Impuestos Internos para recuperar los tributos que no han sido pagados. Y ese es uno de ellos, inclusive hasta de reenviar expedientes a la Procuraduría General de la República o la Fiscalía correspondiente para que inicien procesos penales. Pero también la propia Cámara de Cuentas tiene un sistema sancionatorio de multas que puede iniciar ella misma contra funcionarios públicos y personas que no son funcionarios, pero que directa o indirectamente han incidido en el manejo errado de los fondos públicos. Entonces, no es un asunto de... Entonces ahora me confunde más a Amaury. Hay una pregunta, Manuel, que quiero hacerle a Amaury en el sentido siguiente. Hay un sistema de control
Hay un sistema de control que no solamente diríamos que es la cámara de cuentas. Entonces yo quiero que tú nos ayudes a entender, para que nuestra teleaudiencia nos ayude a entender ese vínculo que hay entre esas instituciones de control, diríamos Contraloría, Congreso Nacional, Cámara de Cuentas. ¿Dónde se juntan? ¿Dónde se unen? Porque a veces Procuraduría. yo digo, pero si la Contraloría hace su rol, juega su papel, juega su rol, la Cámara de Cuentas estaría prácticamente ahí y no tendría prácticamente que hacer nada. No, confirmar, ¿O no es porque ¿qué pasa? No es buscar corrupción ni malos actos, es certificar que todo se hizo bien y cuando no se haga bien, denunciarlo. Dino, Mauri. Porque el sentido... Y respondiendo a la pregunta de Víctor, me parece súper buena, es bajo la misma ley de la Cámara de Cuentas, la relación que hay de coordinación entre la Contraloría y la Cámara de Cuentas es que la Cámara de Cuentas tiene que asegurarse que el proceso que está implementando la Contraloría sea adecuado y conforme a la finalidad de proteger exactamente los públicos y el patrimonio del Estado. Y de hecho, hasta de ejercer la autoridad para enviar recomendaciones para que se remedien o corrían actuaciones del lugar. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, desde el punto de vista de la fiscalización que hace el mismo Congreso de la República. Exacto. ¿No? También puede tomar en cuenta informes que son dictados o estudios dictados por la Cámara de Cuentas. O sea, uno puede apoderar a la Cámara de Cuentas, el Congreso de la República, para llevar a cabo mejor sus actuaciones. Y también se puede tomar en cuenta las propias decisiones que toma la Cámara de Cuentas sobre un expediente que está. Entonces, es problemático porque la propia Cámara de Cuentas también puede tomar acciones contra esa propia persona dentro del Estado o fuera del Estado que ha contribuido a afectar la cosa pública. Entonces, ahí se cruzan, ¿no? Y luego se puede ir a una vía penal o bien puede ir a una vía de destitución que puede recomendar la Cámara de Cuentas que se destituya a un determinado funcionario. O también de responsabilidad civil o que va a responder el funcionario con sus propios bienes para que pueda recuperarse aquello que ya no está en el erario público. Bueno, casi vamos a ir a una pausa, pero antes, quizás para que nos responda al entrar en el otro bloque, el tema del control social. ¿Eso quiere decir que la gente pudiera jugar un papel en relación al tema de los trabajos de la Cámara de Cuentas? ¿O control social significa, qué significa control social dentro de el ejercicio de las funciones de la Cámara de Cuentas? Bien, pero como se agotó el tiempo desde este segundo bloque, vamos a irnos a la segunda pausa comercial para darle a Mauri el espacio suficiente de responder esa pregunta y las que surjan en ese sentido. Si quiere seguir conociendo, entendiendo o quizá enredándose más o desenredándose sobre lo que es la famosa Cámara de Cuentas que tiene años haciendo cuentos, quédese con Conexión Global, con Víctor, con Amaury Reyes y con Manuel Escalante, que en el último bloque vamos a dar unas pinceladas de la Cámara de Cuentas, que no es de cuento ideal. Volvemos en breve. Seguimos aquí con Amaury Reyes, y como ustedes observan, además de tener los conocimientos, sabe transmitir esos conocimientos como un maestro, como un profesor. Y eso es lo que necesita la sociedad dominicana. No hay ninguna sociedad que pueda echar hacia adelante, si se quiere decir así, desarrollarse, si la gente no se empodera. Y para usted empoderarse, para usted tener fuerza, para usted ejercer sus derechos, usted tiene que conocer, comprender y amar a su pueblo, a sí mismo, que amarse a sí mismo es amar a su pueblo. Y eso significa que usted tiene que defender la cosa pública, porque lo público es de todos. No es como pasa a veces, como que lo público no me importa porque no es mío, es suyo, es tan suyo como cualquier cosa que usted tenga. Cada peso de ese presupuesto es mío y es suyo.
cada peso. Cada Entonces, peso que se roban los funcionarios públicos es como si se lo sacaran a usted y a mí del bolsillo. Hay que entender eso, ¿eh? entonces Víctor, ese es tú, el punto aquí, que hay que entender, hay que comprender la función de cada una de nuestras instituciones democráticas para poder ser ciudadano en una democracia. Y eso es lo que está tratando de transmitirnos con mucha tranquilidad, sosiego, conocimiento y sencillez a Mauri. A Mauri, eso del control social, ¿qué significa? Muy bien, esa es una muy buena pregunta y de hecho es algo que está en la propia ley de la Cámara de Cuentas y no se le ha puesto mucha atención. Pero bien, la Cámara de Cuentas es el órgano superior dentro de eso que llamamos el Sistema Nacional de Control y Auditoría, ¿no? ¿En qué se integra eso? Se integra por un control interno, por la Contraloría, se integra por la Cámara de Cuentas a través del control externo que ya dijimos, y el control legislativo que se apoya de las informaciones de la Cámara de Cuentas, entre otros. Ahora, existe un control social y esto es algo que se consideró en la ley de la Cámara de Cuentas con la finalidad de que la Cámara de Cuentas tenga algún tipo de procedimiento de lugar a lo interno para que pueda permitir a la sociedad civil, en el término más amplio posible de la población, para que pueda tener facilidades de acceder a la información pertinente, a la asesoría o mecanismo de coordinación del lugar para poder apoyar a la Cámara de Cuentas, saber qué hace la Cámara de Cuentas, o bien para darle seguimiento como tal a lo que hace. De hecho, tanto así que la Cámara de Cuentas debería tener algún tipo de procedimiento de lugar para poder permitir que otras personas que tengan alguna información y que tengan algún conflicto de interés puedan, no sé, actuar como llamados whistleblowers, como los llamados chivatos de una traducción libre, y poder comunicar ese tipo de información, ¿no? Y ese es uno de parte del control social. El segundo ámbito del control social también lo vemos en el ámbito de la ley de acceso a información pública, ¿no? Claro, van a haber elementos de investigaciones al corriente que puede tener la Cámara de Cuentas y que uno no va a saber porque uno pudiera entorpecer una investigación, pero uno puede acceder a través de toda la información pública de la Cámara de Cuentas y ejercer ese control que ellos como tal están realizando a través de las funciones que le encamina la Cámara de Cuentas. Pero también, y esto es algo que el Tribunal Constitucional también ha confirmado, uno de los derechos de ciudadanía en el artículo 22 de la Constitución es también el derecho de poder presentar denuncias en cuestiones que estén relacionadas con la cosa pública como el ámbito de la corrupción. No sé si recuerdan hace unos años que había todo un temor en el Congreso de pasar una ley que modificaba el Código Penal para tratar de evitar esas llamadas denuncias ciudadanas contra funcionarios públicos, algo que realmente no llegó a ser a concretarse porque eso es un elemento constitucional que el Tribunal Constitucional inclusive confirmó su constitucionalidad en unos casos sobre corrupción que llegó a conocer, ¿no? Entonces, ese ámbito también de denuncia y de obligación del Ministerio Público ante un hecho notorio o que le llegue de iniciar como tal una investigación. Y eso es parte, pero la mejor forma del control social es también un control político. Ese elemento a través del ejercicio de la libertad de expresión, de reunión, ¿no? El ámbito del derecho de protesta, si es necesario, el derecho como tal también de votar a los legisladores que no contribuyen a elegir buenos miembros de la Cámara de Cuentas, ¿no? Esos elementos también influyen. Si también en la ley hay obligaciones que la Cámara de Cuentas debe realizar y que no dependen de un elemento discrecional, existen mecanismos como el amparo de cumplimiento que puede obligar a ese órgano a realizar algún tipo de actuación en cumplimiento de una obligación que le impone la ley, ¿no? Entonces, ese es el ámbito como tal del control social que existe. Amaury, dentro de todo lo que tú nos has enseñado hoy, ¿cuál sería la Cámara de Cuentas ideal en un país que necesita tanto que la Cámara de Cuentas sea ideal? Bueno, de la misma forma como los constitucionalistas decimos de los jueces constitucionales, primero, miembros de la Cámara de Cuentas que sean malagradecidos, es decir, que no
no le deban nada a nadie, ¿no? Que no se rindan al poder que los eligió. O sea, entonces que ejerzan las funciones para las cuales han sido encomendadas, cumplir la ley está bastante buena, claro, puede mejorarse, pero prevé instrumentos adecuados de iniciar, hasta de tener hasta una Cámara de Cuentas que sea inclusive altamente activa o hasta con una injerencia tremenda en sus actuaciones, porque la ley permite eso, ¿no? Y una Cámara de Cuentas también que se abra más a la sociedad y que pueda llamar a las personas a colaborar con ellos si saben de algo, de una situación donde ella puede entrar. Porque la Contraloría ejerce un gran trabajo, pero su organización orgánica no le permite mucha independencia o autonomía por ser un órgano como tal subordinado al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero cuando tenemos un órgano extrapoder, como la Cámara de Cuentas, y esta se abre más a la ciudadanía y crea procedimientos para recibir denuncias y actuar libremente, pues lo puede hacer. Y además, algo muy importante, y si el Congreso a veces quiere actuar de mala fe con la Cámara de Cuentas, el presupuesto, uno diría, bueno, le van a bajar el presupuesto. No pueden, la propia ley establece un tope diciendo que no puede tener la Cámara de Cuentas un presupuesto menor que el del año anterior, ¿no? Y a la hora de discutir el presupuesto, los miembros o el presidente de la Cámara de Cuentas no puede quedar fuera de esa discusión con los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. Amaury, hay algo que a mí me preocupa en la elección de los órganos de control y los órganos electorales y demás. Cuando están en esa fase de selección de los miembros, por lo general ha llegado a un punto en el cual hay como una especie de consenso, que no deben ser políticos, que tienen que ser independientes. Yo voy a exponer un poco una idea, casi no me gusta hablar así, pero si se dice que los políticos no pueden estar en funciones delicadas de dirección de la cosa pública, o sea, de control de la cosa pública, ¿no estaríamos haciéndole daño, diríamos, a la democracia? ¿No es mejor exigir a los políticos que sean honestos y responsables, como es el ejercicio de la política? Eso es lo mejor, pero ellos no responden, Víctor. ¿Tú piensas, Amaury, que esto de la independencia es lo ideal, o tú piensas que se puede pensar de una manera distinta a la hora de seleccionar la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y demás? Yo creo que es un extraño caso donde diría sí a ambas preguntas. O sea, claro, la independencia es buena, pero los seres humanos no somos ángeles, como decía James Madison en los papeles del Federalista, ¿no? Si fuéramos ángeles no necesitáramos ninguna institución. El problema somos nosotros, está demostrado. Claro, es ser humano tal. Ahora bien, no podemos tampoco olvidar, y eso es algo que Víctor tocó, a menos digo implícitamente, si no lo malinterpreté, no podemos caer en algo que es una tecnocracia, ¿no? Que usualmente hemos caído en el discurso político, y bueno, con buenas razones, porque se ha llevado a malos caminos, ¿no? De que necesitamos técnicos puros, apolíticos. A ver, decir que una persona es apolítica es en sí mismo una declaración política. Es imposible. Podemos decir que no es partidista o no, vale, pero la política es esencial de la relación entre personas y la imposición de la voluntad de poder. Si es arbitrario o no, eso es lo que vamos a ver. Pero tampoco podemos aspirar a una sociedad netamente de técnicos, porque lo técnico exclusivamente puede hasta llegar a afectar el ámbito de independencia y puede llegar hasta los excesos arbitrarios por igual, ¿no? Nótense los problemas de legitimidad democrática con que instituciones como la Unión Europea se ha visto porque ha dependido demasiado de los tecnócratas, ¿no? Podemos tener técnicos, pero sin sacrificar como tal la democracia. Y es que si no sacrificamos la democracia, si somos técnicos, pero lo utilizamos al servicio de la democracia o el efecto de la república,
entonces todo estará bien, podemos ser técnicos, pero si queremos decir que fuera democracia, únicamente técnicos, entonces la voluntad popular no va a existir, la voluntad de elegir no va a existir, solamente va a existir la voluntad de la técnica y todo el mundo sabe qué poder tiene eso y ahí no tendríamos ningún tipo de influencia y las elecciones se carecerían de sentido. A mí me parece, Mauri, que dentro de lo que hemos venido tratando sobre la Cámara de Cuentas, no, el problema no está en la Cámara de Cuentas, como tú decías en uno de los espacios anteriores, ni en su organismo, ni en sus procesos, ni en sus normas. El problema ha estado en lo que han dirigido la Cámara de Cuentas, esos seres humanos que no son ángeles. Entonces, los que hayan sido íntegros, los felicitamos. Los que no, esperamos que su conciencia no les deje vivir lo que les queda de vida y aspiramos a que los que fueron elegidos el jueves les importe el país. Y recuerden que están elegidos por unos legisladores que el pueblo eligió. No fueron los legisladores, fue el pueblo que los eligió indirectamente a ellos. Porque definitivamente, cuando se quiere hacer la cosa bien, usted la hace bien si usted quiere hacerla bien. En mi conclusión personal es, los que han fallado han sido los incumbentes de la Cámara de Cuentas, porque independientemente de las mejoras que siempre son necesarias en cualquier organismo público y privado, centralizado, externo, interno, siempre hay posibilidades de mejora, pero nunca cuando la irresponsabilidad gobierna a los que dirigen un organismo. Dime si estoy errado, Mauro. Me parece una extraordinaria conclusión y a eso yo también agregaría de que de que los nuevos miembros, por nuestro compromiso democrático y republicano, deben gozar de nuestra presunción de buena fe, ¿no? Y estar vigilantes de sus actuaciones y desearles una buena gestión, pero tampoco podemos olvidar, y creo que es algo que Víctor Tineo ha dicho de manera, creo que también implícita, de su preocupación con la relación democracia y elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, también tú, Manuel, y es que las elecciones tienen consecuencias. Debemos comenzar a educarnos como electores o a tener las ideas de que cada 4 años no solamente elegimos miembros de la administración local, miembros del Congreso o el presidente de la República, estamos eligiendo personas que van a elegir a otros miembros de órganos de la República que deben servir de contrapeso para evitar el gran mal que República Dominicana ha sufrido en más de 170 años de historia republicana, que es el abuso arbitrario del poder. Estamos llegando prácticamente, creo que al final, a Mauri. Pero antes que dos cosas muy sencillamente, la responda rápido. ¿Qué te parece la elección de la Cámara de Cuentas actual y cuál mensaje tú le das a la sociedad dominicana en términos de su función, de su concepto de ciudadanía, el concepto de ciudadanía que tú tienes? Bueno, primero me pareció bastante interesante según los currículos y los perfiles. De nuevo le voy a dar totalmente beneficio de la duda y creo que me llama mucho la atención lo que van a hacer y las experiencias en el ámbito de auditoría y tener también un abogado, lo veo bien, así que vamos a darle el beneficio de la duda y a la vez estar vigilantes. Y dos, recuerden que ser ciudadanos también es no participar, pero recordemos que si duramos sin participar mucho tiempo, perdemos nuestra voluntad de poder. Entonces, tenemos que participar en la medida en que nosotros podamos. No todos van a ir a mítines, no todos van a organización de sociedades civiles, pero hay 1001 formas como tal de poder participar y controlar la cosa pública a nuestro beneficio y al beneficio de los demás. Porque en la medida que nosotros estamos mal, ¿cómo va a estar el otro también mal? Así que debemos pensar en nosotros mismos y a la vez pensar como tal en el otro y en los que nos gobiernan. Y entender algo que tú has dicho mucho, que ese voto individual que cada 4 años aplicamos, ejercemos por nuestros legisladores, municipalistas, presidente de la República, es muy importante. Es la oportunidad
que tenemos de generar verdaderos cambios. Este mismo gobierno, si no cambia sustancialmente, según lo que prometió, el pueblo tiene que votar en contra en los próximos 4 años, como votó en contra del que salió. O sea, esa es la oportunidad que nos da la democracia de nosotros participar para que los que nosotros seleccionamos, que van a tomar decisiones en nombre nuestro, esas decisiones realmente nos favorezcan como nación. Tú ibas a decir algo, Mauri. No, me parece, esa es la idea esencial de la democracia. Bien. Bueno, Mauri, gracias por participar en Conexión Global RD, y a usted, querido televidente, enorme gracias. Le recordamos que este programa va a estar colgado dentro de pocos minutos en YouTube. Si quiere buscarlo en Conexión Global RD, agradecemos que se suscriba, lo copie y lo envíe a todo el que usted pueda. He visto pocos programas, modestia aparte, que han hecho un espacio para que el pueblo dominicano entienda que la Cámara de Cuentas es más que la Cámara de Cuentos que por años hemos estado viniendo y viendo, sintiendo y de alguna manera u otra siendo cómplices porque no hacemos nada. Es momento de empoderarnos de nuestros derechos ciudadanos y exigir que la Cámara de Cuentas se deje de cuento. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en RNN Canal 27. Muchísimas gracias, Amaus. Muchas gracias a ustedes por la invitación.